Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Nosotros hacemos 3 arroces secos en esa ponencia porque realmente son fantásticos. A nosotros cocineros nos gusta tener todo así, digamos, manipulable, ¿no? Digamos, ahí un poco más. El tema de los arroces secos es que no tienes margen para rectificar. Una vez puesto la cantidad de líquido, ya tiene que funcionar. Aquí que has puesto piñones, sepia y aceite de oliva. Y caldo de pescado va a poner ahora. En principio es el mismo volumen de líquido como el volumen de arroz. Aquí hay un horno que es más un juguete que un horno. Nosotros en el restaurante lo ponemos a 200 grados y lo dejamos 14 minutos. Al final la técnica es hacer un arroz seco. De momento no incluimos ningún chocolate. El primero es el de berros y sepia. El segundo que hemos puesto también es el de calabaza y copa ibérico. Copa es el cuello, desierto, y muy típico italiano. Otro arroz que hacemos con papata y nueces. Para eso tenemos nosotros un aceite de nuez. Otro producto que en la cocina del Rif es importante son los aceites. En este caso es un aceite de pipas de calabaza. Este aceite usamos en este caso para ponerlo en el arroz con calabaza. Uno de los mejores arroces que he comido yo, un cazo grande, ha puesto el arroz dentro, mucho pollo dentro, y lo cocinaba hasta que ya no había nada de caldo dentro, y después lo ha dado la vuelta y parecía una tarta. ¡Qué bueno estaba, Dios mío! ¿Cómo estamos con los arroces? El primero sale en 30 segundos. Me dice Guillermo que falta también un poco de reposo. Así nos dejamos sorprender. Está caliente por dentro. Yo creo que va a salir bien. Me sorprende lo suelto que ha salido el arroz, porque aparentemente yo temía encontrarme con un arroz al horno y sin embargo nos encontramos con un grano muy suelto, sorprendentemente bien cocido. ¿Cómo sorprendentemente? Me cacho, este berros, muy bien con sepia. Ahí, digamos, ahí hay un caldo de sepia, mucho berro y un poco de caldo para tenerlo bien verde. Y piñones. A mí esos arroces me recuerdan más a los arroces que he comido en Tokio. Está tremendamente suelto, correctísimamente cocinado en su punto de cocción. Ya tenemos el primer arroz. Segundo arroz. Tiene este color verde por el aceite de pipas de calabaza. Ahí dentro hemos puesto también unos cubos de copa. Es un sabor que me chifla. Un poco de puré de calabaza. Este arroz es más dulce. Lo cocéis 14 minutos dentro del horno. ¿Y el reposo durante cuánto tiempo? 3-4 minutos. Un poco de copa. El aire que aquí encima es el mismo aceite, un poco caldo. Esa combinación del dulce de la calabaza con el salado de la copa, ¿verdad? Y esos granos tan vivos. Me encanta de verdad la textura que le das al grano de arroz. Ahora el último arroz con tabellas, nuez. Otro de los productos españoles que me parece tan extraordinario es la panceta de cerdo con amor. Ponemos un golpe en el horno para que se vea bien el arroz por el otro lado y el aceite de nuez. Me maravilla de qué manera tan natural se funde el velo con el arroz. Es maravilloso. Muchas gracias, Bert. Ahí está, señores, un placer. Tendrías que conseguirme de esos bichos ahí de la Marshall algún día. Los cangrejos americanos el año que viene y el dulce.